Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva optativa, la optativa de Ciudadanía e Identidad Digital. En esta optativa, pues vamos a conocer un poco lo que es la identidad y los perfiles digitales, la relevancia además que van a tener en diversos, además, o sea, en diversos sectores, como puede ser incluso el de la farmacia, también el social, evidentemente, y las implicaciones que va a tener en otros sectores como puede ser a nivel bancario, la donación de datos que nosotros hacemos de forma involuntaria a otras empresas, etcétera. En esta optativa también vamos a identificar las formas que nosotros podemos usar para identificarnos, ¿no? Para decir soy yo, eh, pero de una forma digital, ¿vale? Desde pues, los certificados digitales, el DNI electrónico, etcétera, etcétera. Y además cómo se pueden usar, cómo los podemos manejar, usar en un ordenador, usar en el móvil, gestionar nuestras claves, etcétera, etcétera. ¿Vale? En esta primera unidad didáctica vamos a ver de lo que es la construcción de la identidad digital y los perfiles digitales. ¿Vale? En primer lugar, pues bueno, nosotros vamos a tener que saber qué es una identidad digital, que es al final pues una representación en línea de una persona o entidad, ¿vale? Es decir, nosotros nos podemos presentar de muchas maneras, pero una de ellas es de forma digital. Antes no se podía hacer, pero es verdad que ahora sí. Nosotros vamos a tener herramientas para hacerlo de esta forma. ¿Cómo puede ser esta identidad digital? Pues puede ser activa, es decir, la que vosotros, vosotras, creamos, o sea, una identidad digital que yo propiamente, o sea, yo, por mis acciones, creo, ¿no? Tanto en una aplicación como en un perfil en alguna red social, etcétera. Pero luego también tenemos una identidad digital que denominamos identidad digital pasiva, que es la que se va generando a partir de los usos que le doy yo a las redes. ¿Vale? No, bueno, a las redes, a la navegación en Internet, etcétera, etcétera. Luego, por otra parte, tenemos que diferenciar lo que es el perfil digital. El perfil digital es al final, pues, una parte de la identidad digital. Se refiere más a la información, ¿vale? La información que da cada uno sobre sí mismo. Es decir, si nos vamos un poco a la vida cotidiana, pues lo que yo pongo a lo mejor en mi perfil de Instagram, en mi perfil de TikTok, etcétera. Que puede ser de verdad a veces o puede que no, pero bueno, esa es a la que nos referimos nosotros con el perfil digital. O sea, el perfil digital que nosotros creamos, o sea, nosotros podemos crear un perfil digital, pero bueno, que no sea exactamente y se asemeje a cómo realmente somos, ¿vale? Y pueden estar además enfocados a distintos aspectos. Es decir, yo puedo tener un perfil digital que vaya enfocado pues bueno, a usarlo, como os decía, en aplicaciones como Facebook, en Instagram, Twitter, TikTok, en el que pues yo voy a contar, pues, no sé, mi nombre, los años que tengo, a lo mejor dónde vivo, no tienes por qué indicarlos todos, claro. Pero bueno, van a ir enfocados a que la gente tenga una versión de mí, ¿no? O sea, me conozca de esa forma, yo pueda contactar con gente que tenga gustos similares, familiares, amigos, etcétera. Pero bueno, toda esta información que nosotros damos, que podemos compartir, tenemos que tener en cuenta que es un perfil personal, pero que va a tener algunos riesgos. Podemos exponernos de una forma excesiva, podemos tener una reputación digital que no queramos que se comparta y se pueda compartir, que se malinterprete a lo mejor alguna de las cosas que hacemos y nos dañe esa reputación. Y, muy importante también, perder parte de nuestra privacidad, ¿vale? ¿Qué otros tipos de perfiles también podemos encontrar? Los profesionales. Son perfiles que están dirigidos a que nosotros podamos poner, pues bueno, nuestro currículum, ¿no? Nuestras habilidades no sociales, sino nuestras habilidades que tenemos pues, a la hora de buscar un trabajo, mejorar nuestro trabajo o simplemente para intercambiar información de la que trabajamos nosotros con otros compañeros, con otras empresas, etcétera. ¿Qué vamos a encontrar en estos perfiles? ¿Qué nos interesa de hecho que tengan estos perfiles profesionales? Pues bueno, lo que hemos estudiado,
dónde hemos trabajado y qué es lo que se nos da bien hacer, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir muy bien? Para buscar empleo, cambiar, conectar con compañeros, etcétera, etcétera. Tienen muchas ventajas también, ya no solo para nosotros por crecimiento un poco personal en el ámbito laboral, sino también que habrá gente que nos pueda ver, ¿vale? O sea, reclutadores. Al final los reclutadores, pues en estos perfiles tú estás poniendo todo lo que se te da bien hacer, todas tus habilidades y claro, la gente lo ve, se interesa y bueno, te pueden facilitar una mejora de empleo, etcétera. Te ayudan a construir, mantener una reputación, evidentemente, ¿no? Como que vas a poner todo aquello que vayas mejorando en tu carrera profesional. Y bueno, es verdad que lo que decía también antes, nos ayuda un poco a compartir, ¿no? Con compañeros, pues tú has trabajado en determinada área de una manera, te ha funcionado muy bien, lo puedes publicar y una persona que esté haciendo un desarrollo similar, digo, jolín, pues qué bien, voy a intentarlo yo hacer en mi trabajo, a ver si a mí también me funciona también. Riesgos, bueno, un poco al final también como en las anteriores, pero más enfocados a lo que es el perfil de las aplicaciones laborales. Bueno, que aquí ya la información puede ser utilizada por terceros tal cual, ¿no? Porque al final, si igual que nos pueden reclutar y nos pueden mirar para ver qué bien o qué no tan bien se nos dan determinadas cosas, pues esa información al final a lo mejor se queda en empresas con las que nosotros no vamos a tener ninguna vinculación. Y en algunos casos, igual que nosotros podemos comentar lo bien que se nos da hacer determinadas cosas, alguien puede decir que no, o pueda perjudicarnos y decir que determinadas cosas nos hacen así, etcétera. Relacionados con estos perfiles, los perfiles profesionales, también están los perfiles corporativos, que ya están directamente relacionados con las empresas. Es decir, al final lo gestiona una empresa dentro, pues bueno, como o si una empresa la trasladásemos a un sector digital, ¿vale? Las ventajas para lo que se usa, pues bueno, al final para comunicarte con los clientes, promocionar productos y tus servicios, ¿ok? Incluyen información sobre todo de la empresa, a qué se dedican, su visión, los productos, etcétera, etcétera. Y van a utilizar a lo mejor pues todas las plataformas que hemos visto antes. LinkedIn, evidentemente, suelen estar asociadas, tienen como o sea, dentro de LinkedIn nosotros vamos a tener como los perfiles de empresa en el que nosotros nos podemos incluir, ¿vale? Y luego a mayores pues van a tener Facebook, Twitter, todas, absolutamente todas aquellas que quieran. Para las empresas, claro, tiene una ventaja muy grande al final, que es la promoción, ¿no? Y el marketing. A través de estos perfiles, pues ellos van a poder promocionar sus productos, dar a conocerse, etc. Van a darles además pues, reputación corporativa o, si ya nos vamos a los riesgos, pues bueno, también podemos tener críticas públicas, claro, en este tipo de perfiles a una empresa. Imaginaros, yo qué sé, una empresa que se haya conocido, que esté en algún tipo de escándalo por fraude fiscal, por fraude de lo que sea, evidentemente nosotros vamos a verlas en los perfiles que tengan públicos. Y si nos vamos ahora al mundo de los seguidores y todo eso, pues este tipo de perfiles perdería, ¿vale? Perdería cantidad de seguidores, etc. Y luego a mayores, un riesgo que tienen estas cuentas es que como a veces es tan fácil poderse crear una cuenta sin dar demasiados datos, se pueden crear cuentas falsas. Cuentas falsas que seguramente habéis oído alguna vez, pues sale una alerta de es que llama a tal banco haciéndose pasar por tu gestor y te pide dinero, pues ahí está. Tipo de ese estilo, ¿vale? Que crean unas cuentas que son falsas, basándose en la imagen y el trabajo de otra empresa y pueden hacer ataques cibernéticos o de phishing, ¿vale? Para pedir al final, para estafar a otras empresas o a individuales. Por lo tanto, es verdad que nosotros tenemos todos estos tipos de perfiles que podemos abrir, que podemos
gestionar. Pero claro, para gestionarlos hay que tener un poquito pues, de sentido común al final, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que al final estamos creando una identidad digital que se puede compartir con mucha gente. Es decir, a nivel sobre todo de las que es empresa. Si nosotros pensamos en un perfil, incluso nuestro, el mismo, si nosotros nos quisiésemos vender, claro, nosotros tenemos que crear un perfil consistente. Es decir, que un día pues no cambiemos del día a la noche, que parezca que de verdad somos personas profesionales o que una empresa es profesional, que no está un día pensando que esto es rojo y al día siguiente que esto es azul, ¿vale? Tiene que aportar seguridad, por lo que decíamos antes. Si cada 2x3 hay un perfil que resulta que está relacionado con determinados ciberataques, pues al final pierden, ¿no? Pierden seguridad y pierde confianza. Y luego ya si quisiésemos además optar a más cosas ya, o sea, para crear unos perfiles digitales más excelentes, pues diríamos que tendríamos que buscar lo que es la reputación digital. Ser ya conscientes ahí de que al final estamos vendiendo una marca y tenemos que venderla de la mejor manera posible. Pero claro, todo esto en un nivel digital. Que sea una información coherente y que nunca dé lugar a errores ni nada parecido, ¿vale? Que está muy relacionado al final con lo de tener contenido de valor. En muchas cuentas, tanto de empresas como nos podemos también fijar en los influencers, son cuentas que venden bolsas de humo al final, que realmente no tienen un contenido que de por sí sea interesante. Entonces, si nosotros queremos hacer perfiles digitales excelentes, al final tenemos que buscar contenido que sea excelente y que no solamente sea un entretenimiento o un marketing barato, ¿vale? Pasamos a este otro punto que es también interesante, sobre todo en este primer tema, que estamos hablando de eso, de lo que es la identidad y perfil digital, pues debemos diferenciar lo que es la información personal y la no personal. ¿Vale? Es verdad que a veces esto resulta un poco sencillo, ¿no? Nosotros sabemos al final cuál es nuestra información que consideramos personal y no personal, pero bueno, muchas veces lo tenemos en cuenta en lo que es fuera de la identidad digital, pero claro, también lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de información que se va a transmitir a través de redes, a través de perfiles digitales, ¿vale? Entonces, como tipo de información personal, siempre nos vamos a ir a los datos de identificación. Nuestro número de DNI, nuestro nombre y apellidos, la dirección, cuando hemos nacido, son los primeros que se nos vienen a la mente. Pero también entran dentro de nuestra información personal pues nuestro correo electrónico, nuestro número de móvil, la dirección postal, pero también es información personal, nuestros datos financieros, nuestros datos de salud, como por ejemplo, es verdad que aquí tenemos en cuenta lo del historial médico, las condiciones y demás, pero bueno, otra de las cosas que en farmacia vamos a manejar mucho y vamos a estar muy habituados a que nos los den los pacientes, son las hojas de medicación realmente es como un historial médico y es un dato de salud que se considera información personal, ¿vale? Pero también como información personal entran lo que son los identificadores digitales, nuestras direcciones de IP, las cookies que vamos registrando, etc. ¿Qué va a pasar cuando nosotros compartamos o publiquemos algunos datos de nuestra información personal? Bueno, nos exponemos a determinados riesgos, como los robos de identidad, una exposición involuntaria de algún dato o una información que nosotros no queríamos compartir, que nos puede llevar además a ser una víctima de algún tipo de acoso, que violen nuestra privacidad, porque usen esos datos para cosas que nosotros no queríamos. Y luego, ¿qué es la información no personal? Pues no nos van a identificar de forma directa, como por ejemplo, claro, el DNI, pero
sí que va a estar relacionada con nosotros y se puede utilizar, pues bueno, para saber si somos susceptibles de consumir en determinadas tiendas, en determinadas páginas, si tenemos determinados gustos para enfocarnos un poco a que en una plataforma veamos determinadas cosas u otras, ¿vale? Esta información no personal, bueno, van a ser datos anónimos, van a estar relacionados con las preferencias de usuarios y con los datos del dispositivo que nosotros utilicemos, ¿vale? Y pasamos a hablar de la ciudadanía digital. ¿Qué es la ciudadanía digital? Pues bueno, nos hace referencia al uso responsable y ético de la tecnología y de las plataformas digitales, ¿vale? Claro, nos va a implicar conocer y ejercer tanto nuestros derechos como nuestras responsabilidades dentro del entorno digital. ¿Qué elementos van a caracterizar a la ciudadanía digital? El acceso digital. Todos tenemos derecho a poder acceder a él, ¿vale? La comunicación digital, tenemos derecho a acceder y también a usarlos, comunicarlos de una forma, pues, responsable, de una forma ética, siendo respetuosos con todos los demás. Muy importante, la educación digital. Muchas veces la mayoría de problemas que nos encontramos con los perfiles digitales se producen por un desconocimiento a lo mejor de su funcionamiento. Entonces es verdad que para que todos podamos colaborar en lo que se viene a denominar la ciudadanía digital, todos debemos obtener esa alfabetización digital, ¿vale? Ir adquiriendo más competencias digitales para estar cada vez más informados y ser conscientes de lo que podemos o no hacer en la ciudadanía digital. Siendo conscientes de nuestros e informados de precisamente nuestros derechos y responsabilidades. Si nosotros conocemos nuestros derechos de privacidad, de formas de expresarnos, así como las cosas que no podemos hacer y nuestras responsabilidades, podremos hacer un uso correcto. Para que podamos también colaborar todos en la identidad digital, es preciso que sea segura, que tampoco nos veamos expuestos a ciberacoso o algunas estafas, como puede ser eso, el malware o el phishing. Y evidentemente siempre con la ética digital. Claro, aquí le llamamos ética digital, pero lo suyo es que apliquemos la ética a absolutamente todos los aspectos de la vida. En este caso, pues un comportamiento ético en el uso de la tecnología, respetando siempre tanto la propiedad intelectual como siendo honestos, sin causar ningún mal a los al resto de participantes de la ciudadanía digital. ¿Cómo podemos tener este comportamiento ético en un entorno digital? Pues siendo transparentes y honestos. Eso es lo primero. Pues no colaborando de información falsa, engañosa, de las fake news que pueden llevarnos a errores, a desinformación. En el ámbito en el ámbito que estamos nosotros, que es en la farmacia y parafarmacia, esta información la podemos relacionar precisamente con algunos de los bulos que corren sobre la salud. En redes sociales, gente que habla y comenta determinadas cosas que no son verdad. Y claro, pueden llegar, tú puedes conocer, puede ser una cuenta con tantos seguidores y demás, y oye, pues ¿cómo no te vas a fiar? Pues no, puede muchas veces que sean este tipo de noticias, este tipo de información que no está contrarrestada, que es errónea, y en muchos casos ya no solamente errónea, puede ser incluso dañino, pueden mandar información dañina para la salud. Pero bueno, yo porque lo llevo al ámbito que nos interesa a nosotros. Pero pueden ser fake news, o sea, fake news en inglés, que al final son noticias falsas, en cualquier ámbito, ¿vale? Pero es verdad que a nosotros nos interesa mucho el ámbito de la salud. ¿Qué más cosas tenemos que hacer para comportarnos de forma ética en este entorno? Pues el respeto por la privacidad.
Si nosotros queremos que nos respeten, también nosotros tendremos que respetar la privacidad de otros usuarios. Si nos mandan cosas raras, si se ven perfiles que parecen de los que sospechemos o lo que sea, que están dando información de otras cuentas, pues intenta siempre regular estas cosas. Responsabilidad en la comunicación está también un poco relacionada con la primera, ¿no? Nosotros, lo primero, pues no estamos hablando de no manejar información errónea, y cuando manejemos información que no sea errónea, pues hacerlo de una forma en la que respetemos siempre también a los demás. Si se pueden decir las cosas siempre de muchísimas maneras, pues elegir siempre la manera correcta, sin intimidar, sin insultar, etc. Bueno, aquí ves como un pequeño resumen, ¿no? Que el concepto de Internet justo, que resalta eso, la necesidad de un acceso equitativo a la red y el rechazo de los usos egoístas o perjudiciales. Que es verdad que si realmente nos metemos en algunas redes sociales casi como que parece lo contrario. Pero bueno, es verdad que la idea es ir hasta a estas ideas, no las que hay en muchos ambientes de Internet ahora. La participación activa de la ciudadanía en la ciudadanía digital, pues eso es como lo que hacíamos referencia antes, todos tenemos derecho a poder participar en la ciudadanía digital y hacerlo de una forma segura. Entonces, una vez que nosotros nos garantizamos que tenemos esta seguridad, pues lo suyo es que lo hagamos en bastantes sitios para además pues contribuir. De hecho, es verdad que de una manera u otra nosotros lo vamos a hacer en nuestras clases. Al final, pues nosotros vamos a participar en los foros, vamos a hablar también a través de la plataforma, pero bueno, siempre que se haga de una forma respetuosa podemos hablar de absolutamente todo en cualquiera de las otras veces. ¿Por qué podremos hacer esto? Porque nos va a dar determinados beneficios. Empoderamiento del ciudadano. Si nosotros estamos compartiendo información respetuosa, rigurosa, y el resto de gente hace lo mismo, pues oye, al final vamos a tener un montón de información que nos va a dar seguridad, que nos va a hacer sentir seguros, empoderados. Vamos a mejorar también en nuestras competencias digitales. Vamos a facilitarle a más gente que se una a estos entornos digitales. Y bueno, pues se van a promover los valores democráticos siempre que se haga todo de la forma correcta. Pero claro, como esto no pasa siempre, nos vamos a quedar expuestos a unos riesgos y desafíos. Lo primero, la desinformación, que lo hemos comentado antes, lo vamos a encontrar, lo vamos a ver en todos. Pero ante esta desinformación, pues nosotros tenemos que mantener una actitud crítica, no colaborar de esa desinformación, al revés, siempre intentar frenarla. Y vamos a tener que tener mucho cuidado también con nuestra privacidad y seguridad, porque, pese a que estamos comentando que en el Internet justo todo sería ideal, normalmente no lo es. Entonces hay que estar siempre también un poco al loro de lo que pudiese pasar. Claro, es verdad que nosotros tenemos que tener cuidado, nosotros podemos colaborar de la ciudadanía digital de una forma respetuosa, accediendo a los distintos perfiles favoreciendo que no haya, que se vulnere la privacidad del resto de participantes. Pero claro, esto no solo lo podemos hacer nosotros. De hecho, nosotros solo podemos hacer una pequeñísima parte. La gran parte de la protección de la privacidad la tienen que hacer las empresas. Ellos son los que manejan nuestros datos. Entonces, por eso es muy importante que las empresas colaboren de una forma ética también en el uso de la tecnología y de la ciudadanía digital. Es muy importante que haya una buena gestión de los datos digitales en todas las empresas. Al final, a día de hoy, muchísimas empresas manejan nuestros datos personales que hemos comentado antes, nuestro DNI, nuestras direcciones de correo, teléfonos, etc. Muchísimas. Cada vez que se hace una compra en Internet, todas las empresas bancarias tienen todos nuestros datos bancarios. Si vamos a empresa, ya no solamente empresas, sino entidades, como por ejemplo puede ser el
el Sistema Nacional de Salud, la Junta de Castilla y León, que tiene todos nuestros datos de historial clínico, etcétera, ¿vale? Entonces es verdad que es muy, muy importante el papel que juegan las empresas en la protección, ¿vale? La protección de nuestros datos. ¿Qué tienen que proteger? Bueno, pues nuestra información personal. Lo que os decía, nombres, direcciones, DNIs, cuentas bancarias, historiales clínicos, todo, 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 todo. Porque cuando hay una vulneración de la protección de estos datos, nos pueden robar la identidad, pueden usar nuestros datos de identidad para hacernos daño, vaya a hacer daños a otras personas. Y claro, todo esto al final pues, va a tener consecuencias legales y financieras que nos van a involucrar a nosotros y las empresas que han facilitado esos datos a terceros, bien sea queriendo sin querer. ¿Vale? Para que esto sea más fácil y las empresas lo puedan hacer de una forma más sencilla, por así decirlo, o sea, no es que sea más sencilla, pero que pueda facilitar esta preservación íntegra de los datos personales de miles y miles de personas, se recomienda que la recopilación de datos sea la mínima. Es decir, si para hacer una compra en Internet una empresa necesita solamente mi dirección, mi teléfono y mi nombre, pues que no me pida el DNI, ¿vale? Es un ejemplo sencillo. O si tengo que darme de alta en una plataforma para poder practicar algún idioma o porque voy a hacer una clase y solamente necesitan mis datos de nombre, apellidos y mi DNI, pues que no me pidan la dirección en la que vivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que con los mínimos datos posibles ellos puedan ya gestionar solo los que necesitan. ¿Vale? Siempre además con estos datos, pues que nos pidan consentimiento y que nosotros seamos conscientes de que nos lo están pidiendo. Que es verdad que muchas veces pues no lo leemos, pero bueno, ellos tienen que hacerlo. ¿Vale? Que sean de hecho, lo que deberían ser son políticas de privacidad más transparentes, más sencillas y no tan horribles como las que normalmente nos encontramos. Pero bueno, una cosa es lo que se recomienda y otra cosa es lo que se haga. Pero es verdad que nosotros tenemos que ser conscientes de que damos nuestros datos y que ellos los pueden manejar y proteger, claro está, pero los van a tener ellos. Y luego, a mayores, que ellos aseguren esos datos. O sea, que tengan un sistema de seguridad en sus bases de datos para tratarlos, para evitar que haya un ciberataque, para que si ocurra un ciberataque puedan contrarrestarlo, etcétera, etcétera. Es decir, cifrar los datos con programas que nosotros no tenemos que conocer, evidentemente, en el que no es tan fácil acceder a ellos, ¿vale? Ni leerlos, ni extraerlos. Haciendo un montón de control de acceso para que no pueda acceder el primero que está en la empresa, ¿no? Sino simplemente la gente que necesite acceder a esos datos y no todo el mundo. Y luego, pues bueno, poniendo cortafuegos para que no se pueda ver estos controles de seguridad dañados porque se queden susceptibles por el ataque de un virus o alguna cosa parecida, ¿vale? Es verdad que ya que las empresas tienen que tener en cuenta todas estas cosas, es necesario que se vaya evaluando de vez en cuando. Porque es verdad que podemos tener un sistema infalible hasta el día de hoy y que mañana haya una nueva amenaza que pueda ponerlos en peligro. Entonces, claro, hay que hacer una recopilación, ver si hay algunos puntos que pueden estar en riesgo y si hay que cambiarlos, ¿vale? O sea, evaluar cómo funciona esta gestión de los datos. Y luego, si no son necesarios, pues eliminarlos, pero eliminarlos de verdad, claro, que no queden ahí guardados en un cajón desastre. Si tú te das de baja en determinada cuenta, en determinado lo que sea, que esos datos desaparezcan, que no los tengan ahí almacenados.
cómo pueden estas empresas llevar a cabo unas buenas prácticas en la gestión y la protección de nuestros datos. Bueno, primero, lo hemos comentado antes, implementando las políticas de privacidad que nosotros debemos de aceptar y ser conscientes de lo que nos están pidiendo. Entonces, para ello tienen que ser claras, que las podamos entender, sencillas y no muy largas. Pero bueno, no son así a día de hoy, ya lo sabéis, pero poco a poco irán exigiendo que esto se vaya a minimizar. Hacer que, o sea, con la capacitación continua, hace referencia a que la gente que se va a dedicar a gestionar estos datos esté siempre recién formada, estén continuamente renovando y renovando los conocimientos y las aptitudes para poder tener siempre las mejores competencias a la hora de proteger los datos personales. Que para asegurar esto precisamente pues se hagan auditorías y se hagan controles para evaluar, ¿vale? Para poder nosotros, o sea, para que puedan evaluar que no haya nuevos riesgos de ciberataques, etc. Y bueno, conocer las brechas de seguridad. Porque claro, en el momento en el que se conocen se puede atacar entre ellas. O sea, en el momento en el que alguien de los que se dedican a la gestión de estos datos vea que puede haber una brecha en algunas de las bases de datos, pues lo comunique rápido y se pueda actuar de forma rápida, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunos casos que ha habido de malas prácticas y a través de ellos, pues al final se han ido cambiando cosas, ¿no? Con Facebook y Cambridge pasó que bueno, tenían o sea, pues lo que decíamos, que si no necesitas tantos datos, ¿para qué me pides todos, no? O sea, si no necesitáis determinados datos, no los recopiléis, ¿no? Que eso pasó con Facebook y Cambridge y además, bueno, pues hubo denuncias por medio. Con Marriott Internacional, aquí realmente lo que afectó es que entró una brecha de seguridad y se captaron los datos, nombres, tarjetas, etcétera. Y algo parecido pasó con Ashley Madison, y en este caso además es una plataforma como de relación, o sea, para el tipo Tinder y este estilo. Y claro, se sustrajo información pues de todos los usuarios. De cara al futuro, pues bueno, la tecnología va a seguir avanzando, entonces la protección frente a las amenazas que puede tener la tecnología también tiene que ir avanzando, ¿vale? Mediante el Big Data y el análisis predictivo, con la inteligencia artificial y su automatización en determinados aspectos, para aquellos datos que sean además muy, muy grandes y protegiendo siempre pues, de los ciberataques, ¿vale? Y bueno, pasamos a la parte de la normativa. Conocer, ¿vale? Conocer que al final nosotros tenemos nuestros derechos, tenemos también nuestras responsabilidades, las empresas tienen sus derechos y responsabilidades con el tratamiento de nuestros datos, pero si ellos no cumplen, evidentemente, pues hay implicaciones, ¿no? Entonces, en todos los estados se hacen normativas, leyes que regulen que los derechos personales estén protegidos por las empresas, ¿vale? Hay distintas leyes, es verdad que aquí os comentamos algunas, pero bueno, lo importante es que sepamos que al final estamos protegidos, ¿vale? Es muy importante además que esto exista porque estamos hablando de que nosotros tenemos que proteger la privacidad, las empresas tienen que proteger nuestra privacidad, pero entonces hay que decir cómo y por qué, ¿vale? Así además se garantiza la transparencia y se otorga además un mayor control a los usuarios, ¿vale? Y lo que tienen al final como objetivo pues es promover la responsabilidad y la ética digital, que es de lo que partíamos al principio. Aquí tenemos puestas algunas, ¿vale? Algunas de las normativas que existen, tener en cuenta, pues bueno, esta. Sobre todo porque al final es por la que nos regimos en España, porque es el Reglamento General de Protección de Datos que dicta la Unión Europea, ¿vale? Este reglamento además se ve complementado por la ley
orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales, ¿vale? O sea, es verdad que en los países de la Comunidad Económica Europea normalmente tenemos un marco general, pero luego a mayores, pues cada país lo adecua un poco pues, al contexto de ese país. Suelen ser cosas muy sencillas las que cambian, pero bueno, siempre se hace de esta manera, ¿vale? Es como para complementar y adecuarlo a las características de cada país. Pero es verdad que al final en el entorno digital es igual prácticamente todo, ¿vale? Pero bueno, saber que estas son al final pues las más importantes. Tenéis aquí alguna más, pero para que sepáis que es algo que que se que tienen en todos los países, en todos los lugares, ¿vale? Y como hablábamos de los derechos digitales de los ciudadanos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos derechos que nosotros tenemos? Derecho a la privacidad. Nosotros compartimos lo que queremos y si no, no tenemos por qué compartirlo si nadie nos pide nuestro consentimiento. Derecho al acceso y rectificación. Yo puedo dar los datos, pero puedo decir, uy, pues es que ahora no quiero. Así que retira, que yo no quiero que los tengáis. A eso también tenemos derecho, ¿vale? Derecho al olvido. Relacionado con esto. Es verdad que aquí rectificación hace más referencia a cambiar, ¿no? A cambiar algunos datos que sí que se han compartido y cambiarlos. Y el olvido es directamente que los eliminen del todo, ¿vale? A cambiarlos. Pues oye, si tú además ya que ponen la palabra de la portabilidad, como se hacen las portabilidades de los teléfonos. Si yo tengo los datos en una empresa y me voy a cambiar a otra, pásaselos a esa empresa. Pero pásaselos, no te los quedes, pásalos. ¿Vale? Para que estos pasen y no se mantengan allí obsoletos, ¿no? De hecho, se olvide. Y derecho a la limitación del tratamiento. ¿Vale? Que se usen para lo que se tienen que usar. No al final para otras cosas como saber el perfil un poco de usuario que podemos tener. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a veces pues, cuando consentimos las cookies, que no tenemos por qué hacerlo. O sea, nosotros al final con esas cookies estamos dando información que no tenemos por qué hacerlo, o sea, por eso se pueden rechazar. Y bueno, yo creo que al final es lo mejor. Que, hombre, si quieres que te conozcan y te recomienden determinadas cosas, bien, pero bueno, ahí ya entra lo que cada uno considere. Pero bueno, hay información que no tenemos por qué darla, porque al final son datos de usuario no personales, pero bueno, que van ahí un poco sin ton ni son. Y bueno, luego es verdad que a nivel para regular precisamente las leyes que hemos comentado antes, pues tiene que haber entidades que las regulen, ¿vale? Y las supervisen. En nuestro caso, la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y también a nivel europeo de European Data Protection Board, ¿vale? Hay otras, claro, en otros países que, bueno, para que están puestas aquí para que lo sepamos, que al final se va a hacer en todos los sitios, pero al final nosotros vamos a estar amparados pues, por las de nuestro país. Y ya para finalizar, ¿qué pensamos? ¿Qué va a pasar en el futuro con la regulación de los derechos digitales? Podemos ponernos un poco catastrofistas y pensar que cada vez que crece la tecnología crecen sus amenazas. Y es verdad, pero bueno, vamos a tener que tener en cuenta todo lo que hemos comentado. Si cambian las amenazas, pues cambiar, revisar y evitar que estas puedan afectar al uso de nuestros datos, ¿vale? Armonización internacional, que sea igual en todos los sitios. Estamos hablando de que hay distintas leyes para amparar, ¿no? a los usuarios, pero que sean todas iguales, ¿no? Que no por estar en un sitio tenga que cambiar en algunos aspectos, que de hecho cambian. ¿Vale? Hay algunas que son más estrictas, otras menos estrictas y no debería ser así, ¿vale? Y lo más importante, educación y concienciación, que seamos conscientes de lo que hacemos con nuestros perfiles y nuestros derechos digitales. ¿Vale? Que los usuarios lo sepamos, lo conozcamos y para eso al final está esta optativa, para que nos pongamos un poquito más al día con algunas de estas cosas y estos aspectos.
Y bueno, ya terminamos y como conclusión, pues bueno, que la normativa que va a regular nuestros derechos personales y digitales es esencial, o sea, es primordial para que se nos proteja, para que se proteja nuestra privacidad, para que naveguemos seguros, para que podamos usar, trabajar. De hecho, o sea, en algunos sitios es imprescindible tener determinados perfiles, transmitir determinados datos para poder realizar determinados trabajos, ¿no? Entonces tenemos que estar protegidos y seguros con ello. Como muchas veces no es fácil, pues bueno, también tenemos que estar siempre a la última, formándonos y estando atento pues, a todas las cosas que vayan cambiando. Que a veces puede dar un poco de pereza, pero hay que estar siempre al día, además, sobre todo, siempre al día con las cosas que parece que van más rápido que nosotros.